Estéreo, bajo la gloria de Dios. Te adoramos, Rey. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy y estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Te invitamos a la reunión familiar en la sede de Shaddai San Juan de Pasto. Nos reunimos todos los martes de 7 a 8:30 en la calle 21, número 31C36, barrio Las Cuadras. Te esperamos. Muy buenas noches, les damos a todos ustedes la bienvenida a este lugar que se ha edificado y se ha levantado el trono del Señor a través de la alabanza, a través de la exaltación y a través del reconocimiento de cada uno de las grandezas que no son sino el resplandor de la gloria del Señor visible a nuestros ojos por medio de la gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Le estamos dando por eso la bienvenida hoy a quien hemos venido a buscar, a quien hemos venido a oír, a quien hemos venido a recibir, que es precisamente a Dios a través del Señor Jesucristo y por medio de la acción de su Santo Espíritu. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. También les damos a ustedes la bienvenida a todos los que han venido a buscar al Señor, a quienes se han conectado esta noche a través de Shaddai Estéreo. Les damos a ustedes la bienvenida y que la paz y el amor del Señor permanezcan en ustedes en cada área de su vida. Muy bien, quiero invitarlos el día de hoy para que me acompañen y busquemos juntos a nuestras Biblias en la carta, o más bien en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, Juan capítulo 18, versículo 36. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 36. Voy a leer la revisión de la Reina Valera de 1960 y dice así: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Te alabamos hoy y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno de adoración y de alabanza. Y te damos gracias por este momento, por este tiempo. Te damos gracias porque nos has atraído, poderoso Señor, con tu amor. Y hoy clamamos y te pedimos que nos hables y que nos enseñes a través de tu palabra, poderoso Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La versión de la Reina de la Biblia de las Américas dice: Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Bien, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, narra y manifiesta precisamente los momentos más dramáticos que se pueda llegar a imaginar tanto el creyente como cualquier otro que tuviera acceso a la lectura, a la palabra del Señor, ya que en ellos narran todo el proceso a través del cual
se estableció el pacto de Dios para nosotros los hombres, bajo el cual vivimos, y se dio cumplimiento, es decir, qué fue necesario para que se realizara ese plan de Dios sobre las personas. Es decir, que estaba en promesas, que estaba establecido, pero tenía que ser firmado el pacto. Y el pacto iba a ser firmado no de otra forma, sino a través de la sangre de un cordero que no tuviese ninguna mancha, que no tuviera ninguna mancha causada por el error, por el pecado o por la maldad. Y esa sangre iba a permitir que el Señor perdonase a todos aquellos que se presenten delante de Dios a través de este sacrificio. Es decir, la apertura de la gracia de Dios para todos los hombres, ya no solamente para el pueblo de Dios, sino para todos aquellos que decidamos creer en el Señor. Se establece precisamente a través de este pacto. Entonces tenía que ser sellado, tenía que ser firmado, y el cordero tenía que ser sacrificado. Y el cordero sabía que iba a ser sacrificado. Y el cordero sabía lo que iba a tener que vivir y lo que iba a tener que sufrir. Y sabía también que no podía haber ningún tipo de resistencia, porque eso implicaría la frustración de ese plan, pero también implicaría la muerte irremisible de todas las personas, tanto en ese momento y en adelante para todos los que creyeran al oír las palabras, que reconociesen la obra manifiesta de Dios a través de Jesucristo. Entonces miramos cómo la humildad, la mansedumbre, la bondad, la misericordia y todas las gracias realmente que hacen parte del brillo de la gloria del Señor sobre nuestras vidas se manifiestan en ese mismo momento. Pero no deja de ser dramático, porque realmente tuvo que padecer. Y la palabra dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Entonces miramos cómo el Señor lo estaba estableciendo. Entonces miramos dentro de este proceso muchos elementos, muchos acontecimientos, muchas situaciones. Primero, la transfiguración en el monte. El Señor Jesucristo ora, conoce, sabe lo que va a suceder y ora al Padre. Padre, si está en tu voluntad, aparta de mí esta copa. Si está en tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y el Señor, después de hacer plegarias y súplicas, volvía a sus discípulos, a quienes escogió, los más cercanos, para que oraran y lo apoyaran en intercesión al Padre, y los encontraba dormidos. Y volvía, y los despertaba y les decía: oren por favor, apóyenme en oración, es importante, no han podido velar una hora, les decía, apoyen. Y volvía a orar y volvía a pedir. Y volvía, y los discípulos nuevamente dormidos. Empezó a haber una respuesta, y el Señor entendió la respuesta y simplemente se sometió a la obediencia, y lo hizo. Entonces, primera situación, listo, ya sé, esta es la voluntad del Padre, lo voy a hacer. Con obediencia, sabía que iba a sufrir, sentía dolor, sentía angustia. La expresión de su cuerpo lo decía, sudar sangre solamente se da, según los médicos, cuando una persona es sometida a unos niveles de estrés elevadísimos. Y sucedió, y sufrió, y lo vivió. Más adelante avanza y es entregado el Señor porque lo había vendido. Y aquí hay un acontecimiento tremendo que lo vamos a estudiar un poco más adelante. Y entonces Pedro Judas besa al Señor como la señal para entregarlo, y Pedro inmediatamente saca la espada y alcanza a herir a uno de los que venían con ellos, con los que venían a capturar al Señor, y le cortó una oreja, y el Señor lo reprende y enmienda lo que hizo Pedro. Posteriormente es llevado al concilio, donde es azotado, donde es más que azotado, donde es maltratado, escupido, insultado. Y viene otro acontecimiento que empieza a mostrar más lo dramático, que es la negación de Pedro, que el Señor ya lo sabía también y que le había dicho, recordémoslo, ¿no? Entonces, cuando nos presenta ya este pasaje,
Es clara y es evidente la intención del pueblo judío, del pueblo de Dios, de odio contra el Señor Jesucristo. Un odio enraizado, basado en otros y en muchísimos conceptos que seguramente los vamos a ir viendo a continuación. Pero sobre todo con las intenciones de asesinarlo, de matarlo. Entonces vamos a remitirnos un poco al contexto histórico. A ver, en ese momento, cuando precisamente el Señor le responde a Pilato y le dice: mi reino no es de este mundo, sino si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces nos remitimos un poco al contexto histórico. El Talmud, que es una gran enciclopedia del judaísmo, menciona lo siguiente: 40 años antes de la destrucción del templo, se privó a Israel del derecho a juzgar en materias de vida o muerte. Narra también que el primer gobernador romano de Palestina se llamaba Coponio, y Josefo, ustedes recuerdan que es un historiador, refiriéndose a su nombramiento como gobernador, dice que fue enviado como procurador, haciendo que el poder de la vida o muerte estuviera en las manos del César. Sin embargo, también Josefo menciona lo siguiente, que había un cierto sacerdote o sumo sacerdote llamado Anano, y este decidió ejecutar a algunos de sus enemigos. Quienes eran más prudentes entre los judíos aconsejaron y protestaron contra aquella sentencia sobre la base de que no tenían derecho ni a dictar ni a ejecutarla. A Anano no se le permitió sí se le permitió llevar a cabo su decisión y fue depuesto posteriormente de su cargo por solo haber pensado hacer aquello. Entonces, tenemos evidencia que aún el pueblo de Israel, en sus características y en sus condiciones, finalmente era necio y rebelde, como lo había mencionado el Señor a través de muchos profetas. Tenemos el caso de Esteban. Esteban fue apedreado, lapidado por los judíos, Esteban el primer mártir, y tomaban ellos la ley por su propia cuenta, en sus propias manos, pero legalmente no tenían derecho a infringir la pena capital. Por eso tuvieron que traer a Jesús ante Pilatos, para que le condenara legalmente a muerte y le mandara crucificar. Porque si los judíos hubieran podido ejecutar la sentencia de muerte, lo que hubieran hecho era proceder a través de la lapidación. Es decir, no lo hubieran crucificado, sino que lo hubieran lapidado. ¿Por qué lo hubieran lapidado? Porque la ley establecía: el que blasfeme el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación le apedreará. Esto lo dice en Levítico 24, versículo 16. En ese caso, los testigos cuya palabra habían probado el crimen tenían que tirar las primeras piedras. Eso lo establece el libro de Deuteronomio en el capítulo 17, verso 7. Es decir, según la ley, esa era la sanción para el Señor Jesucristo en el caso de que hubieran sido los judíos los que hubieran tomado la decisión. Pero no, recordemos que estaba establecido que iba a ser levantado, ¿no? Lo dice también, ese es el detalle del versículo 32, que dice que todo aquello estaba pasando así para que se cumpliera lo que había dicho Jesús, refiriéndose a la clase de muerte que habría de sufrir. Había dicho que cuando fuera elevado, es decir, crucificado, atraería así a toda la humanidad, ¿no? Él sabía que tenía que ser firmado el pacto, porque el pacto, para que se cumpliera, tiene que tener la garantía de las dos partes. Por parte de Dios era el sello o la firma es la sangre de Jesucristo, Cordero sin mancha, la sangre del Hijo, sacrificado por el perdón y para el perdón de todos nuestros errores, para el perdón de todos nuestros pecados. Y por parte nuestra, ¿cómo sellamos? Nosotros lo sellamos a través del uso de la fe, es decir, creer en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, y creer también que Él ha venido para redimirnos, para levantarnos, y también creer que nosotros debemos someter nuestras vidas a Dios.
y vamos a estudiar un poquito más cómo sufrimos más bien ese proceso, en qué formas, según y de acuerdo al plan de Dios. Esto que nombré hace un momento lo establece en el Evangelio mismo de Juan, en el capítulo 12, versículo 32, dice: y yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Es decir, mire, todo esto estaba establecido para que después lo recordáramos y para que nosotros creyéramos. Es decir, escrito, o mejor dicho antes de que sucediera, para que la gente tuviera la certeza de que habían creído y que lo que él había dicho era verdad. Nuevamente les digo, vamos a mirar todos estos contextos tienen, o más bien todos estos elementos juegan un papel en el contexto de la salvación del hombre y respecto al plan y al propósito del Señor. Jesús tenía que ser crucificado, no apedreado, y por tanto, aún aparte del hecho de que la ley romana no permitía que los judíos ejecutaran la sentencia de muerte, Jesús tenía que recibir la muerte romana porque tenía que ser elevado. Era parte de lo que había sido planificado por Dios. Dios planifica las cosas y las planifica siempre en bien. Es decir, estaba dando garantías para que tuviéramos un sustento en nuestra fe y pudiéramos ser aprobados. Los judíos también estaban planificando, entonces desde el comienzo ellos sabían y querían y necesitaban hacerlo legítimamente para no tener un problema. Estábamos hablando, o se estaba hablando en una época en la cual había mucha tensión política incluso. Y entonces para los romanos el levantamiento de los judíos era una probabilidad y tenían que tener todo controlado para evitar que se sucediera esa situación. Para los judíos sabían que el pueblo romano era poderoso y los podía azotar muy brevemente, los podían destruir y no podían dar pie para que los destruyeran y les quitaran más poder. Recordemos lo que sucedió con la decisión de Anano, este sumo sacerdote, que lo que hizo fue quitarles autoridad y restarles poder. Es decir, los judíos y la clase social y la clase política y la clase religiosa del pueblo judío eran simplemente unos títeres de los principios y de los propósitos de los romanos. Sin embargo, ellos estaban planificando y manipulando para que sea Roma quien se encargue de matarlo, para que sea legítima y para que no tuvieran ni nadie les echara ni les achacara la sangre de Jesucristo a ellos. O sea, calculadores, perversos, malintencionados, pero no eran sino unos títeres, unos tontos necios que rechazaron a Dios, ¿no? Pero aún quedan unas cosas interesantes acerca de los judíos. Primero, empezaron por odiar a Jesús, pero acabaron en una histeria de odio, aullando como lobos y con los rostros contorsionados por la amargura. ¡Crucifíquenle, crucifíquenle!, decían. Por último, alcanzaron tal locura de odio que eran impermeables a todo razonamiento y a la piedad y hasta lo más elemental sobre los derechos humanos. Es decir, con toda la sevicia, con toda la maldad procedieron en contra de Dios. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que nada de este tiempo, del mundo, de los tiempos que han pasado, deforma el juicio tanto como el odio. El odio deforma, malforma, distorsiona, pervierte el juicio. Y por tal razón nos saca de toda justicia. Una vez que una persona sucumbe al odio, ya no puede pensar, ni ver, ni escuchar nada sin distorsión. Es decir, está cegado. Por eso dicen que el odio cega. Estaban cegados en su comportamiento. El odio, por supuesto, que es una vaina terrible, porque trastorna los sentidos y los sentimientos. Qué tremendo, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces nos llenamos de cólera, a veces nos llenamos de odio, y eso no es bueno. El odio no es bueno, el odio es malo, y cuando estamos con odio estamos haciendo maldad. Por tal razón estamos pecando. Y Dios lo que nos dice es que nos apartemos de maldad. La palabra que dice, airaos, mas no pequéis. Listo, disgústate, pero no cometas el horror, no cometas el pecado. Es decir, disgústate, pero no llegues al odio. Disgústate, pero no vayas a ir más allá de donde no puedas retroceder.
Dale tiempo a la paciencia, dale tiempo a la calma, dale tiempo a la tranquilidad. No pienses en caliente, trata de que los problemas se vayan solucionando, o al menos si ves que no tienes cordura o tranquilidad para pensar en ellos, entonces posponlos, déjalos un rato ahí quieto, piensa en otra cosa, haz otra cosa, para que cuando puedas volver a pensar en estos temas los puedas resolver con algo diferente al odio. ¿Listo? El odio de los judíos les hizo perder todo sentido de proporción. Estaban tan pendientes de la pureza ceremonial y ritual que se negaban a entrar en el cuartel general de Pilato, y sin embargo estaban haciendo todo lo posible para crucificar al Hijo de Dios. No pudieron ver, no vieron por ejemplo las obras que hizo el Señor Jesucristo, los sacrificios, las manifestaciones del poder, la enseñanza, que la enseñanza era una enseñanza transmitida a introducir a la gente a la realidad de la verdad, apartar a la gente de la maldad, a hacer el bien, a buscar unas características de misericordia aún entre hermanos, la misericordia procedente de Dios, pero por supuesto quien es de Dios participa también de la misericordia. No miraron absolutamente nada de eso. No vieron, solamente estaban enfocados en matarlo. No miraron que era de Dios. Maestro, les decían de hipócritas, sabemos que eres justo y bueno. Todo eso lo decían de labios para afuera, cumplimiento de la palabra, de lo que dijo el Señor a través de los profetas antiguos. ¿Qué les dijo? Porque este pueblo de labios me confiesa, más su corazón está lejos de mí, ¿no? Entonces, a partir de ese momento el Señor establece, pero vendrá un tiempo y haré un pacto, y este pacto lo sellaré en su corazón. Era consciente Dios, pero Dios siempre establece también sus tiempos. Los tiempos de Dios son siempre perfectos, y nosotros cuando vivimos en los tiempos y en el tiempo de Dios, la perfección de Dios nos purifica, nos levanta, nos limpia, nos edifica, nos fortalece, que son condiciones que muchas veces queremos tener, pero las resistimos porque seguimos rivalizando con nuestros pensamientos, criterios y caracteres. Es una disputa de poderes que no es buena. Aquí la estamos viendo. Las moradas de los gentiles, decían ellos, son inmundas. Y esa era una de las razones a través de los cuales ellos buscaban no contaminarse. No se querían contaminar. ¿Por qué? Porque las moradas de los gentiles son inmundas. Por eso no querían entrar ahí a donde estaba Pilato. Lo mandaron a entregar. Lo entregaron ahí en la entrada para que los soldados romanos lo llevaran ante Pilato. Hipócritas. Tenaz. Segundo, acordémonos que todo esto se desarrolla en una época muy tremenda, en una época muy significativa para el pueblo hebreo. Estábamos hablando de la Pascua, era la fiesta de los panes y levadura. Una parte de la preparación para la Pascua consistía en la búsqueda y en la limpieza ceremonial de todo resto de levadura o de pan leudado por todos los rincones de la casa, porque era el símbolo de la maldad. La levadura representaba la maldad, representaba el pecado, representaba aquello que estaba contaminado y que iba a llevar a la putrefacción de la condición y de la relación de este pueblo con Dios. Algo parecido, pero era externo, no lo manejaban. O sea, ellos estaban leudados si no se daban cuenta, pero aún así, con toda la podredumbre que tenían en ese momento, que era el odio, con eso que ya cometieron era suficiente, pero aún así no. Hechos los dignos, no nos vamos a entrar a donde los romanos, porque nos contaminamos y no podemos participar de la Pascua. Entonces, fijaos lo que están haciendo los judíos. Están cumpliendo meticulosamente los detalles de la ley ceremonial y al mismo tiempo estaban empujando hacia la cruz al Hijo de Dios. ¡Qué bárbaros! Bueno, entonces, si lo quisiéramos llevar a la actualidad, podríamos ver lo siguiente. Los seres humanos somos capaces de muchas cosas y hay que tener cuidado con nuestros propios alcances. Muchos miembros de la iglesia hacen un mundo de cosas, fruslerías, dicen unos, pero quebrantan la ley del amor y quebrantan el perdón y el servicio todos los días. Quebrantan acciones de gracia y de misericordia para los que vivimos en la gracia de Dios. Las quebrantamos a cada momento. Juzgamos, evaluamos, nos resistimos, no queremos ayudar, vemos necesidad, nos hacemos los entendidos, buscamos aún entre las palabras para justificar nuestras acciones.
Yo conocí el caso de alguien que decía, a los pobres no hay que darles nada. La misma palabra dice, los pobres siempre estarán en medio de vosotros, pero es una justificación. Pero también Dios dice que nosotros seamos misericordiosos y nos olvidamos de la misericordia. Siempre tenemos una oportunidad y siempre la resistimos. ¿De qué nos sirve? No nos sirve de nada. ¿Qué? ¿Guardar apariencias para qué? Tú haz las cosas delante de Dios. Haz las cosas, así los hombres no las entiendan, pero hazlas delante de Dios. Porque tú lo que buscas es la aprobación y también buscas es el respaldo. Y tú buscas la acción de Dios en tu vida. Si tú buscas a Dios, se aplica lo que dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahí hay muchísimas respuestas para quienes piensan de esa forma. Hay muchísimas iglesias en las que los detallan, en el que los detalles de las vestiduras, los tapetes, los candelabros y los adornos están relucientes, pero el espíritu de amor y la verdadera comunión no brillan sino más que por su ausencia. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué? Yo considero oportuno, yo, Darío Torres, considero oportuno que si realmente nosotros vamos a hacer algo, hagámoslo como debe ser, en rectitud. Sin desconocer lo que somos. Usted y yo no podemos desconocer lo que somos. Nosotros somos vulnerables al error. Somos vulnerables a cometer errores. Por eso la perfección no va a salir de nosotros. La perfección sale solamente de Dios. Por eso debemos buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios, busquémoslo a Dios desde lo que somos, reconociendo lo que somos. Que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que deba tener, lo dice el apóstol Pablo en los Romanos. Que seamos claros con eso. Y que nos acerquemos al trono de gracia buscando la misericordia, el perdón, la remisión de los pecados, el perdón de los pecados, y que reconozcamos que necesitamos. Eso nos va a llevar a que nosotros identifiquemos que somos necesitados de Dios, de la buena voluntad de Dios. Somos necesitados como si lo fuéramos, o como si fuéramos pordioseros, como si fuéramos indigentes, que dependen de la buena voluntad de las demás personas para sobrevivir. Por eso piden. Y si van a pedir altivos, no reciben. Si van a pedir orgullosos, no reciben. Si van a pedir groseros, no reciben. Si van a pedir con exigencias, no reciben. Pero si piden con toda la condición de humildad y sencillez, reciben lo que piden. Y eso nos ayuda a nosotros a mejorar nuestra relación con Dios. Entonces les decía que era un tema y era un ambiente muy complicado. Claro que sí, el ambiente de Jerusalén era siempre explosivo y durante la Pascua era pura dinamita realmente. Los romanos lo sabían muy bien y el tiempo de la Pascua destacaban más tropa a Jerusalén. Pero Pilato nunca tenía más de 3.000 hombres a su mando. Algunos estarían en Cesarea, su cuartel general, otros en la guarnición de Samaria. No es probable que hubiera más de unos pocos centenares al servicio de Jerusalén. Pero Jesús, ya ubicándonos un poco más en el pasaje y en el texto que acabamos de leer, Jesús nos habla con absoluta claridad acerca de su reino. Dice, no es de esta tierra. El reino de Dios no es de esta tierra, porque una de las cosas que utilizaron los judíos para acusar a Jesús era decir que Jesucristo se estaba levantando contra el imperio romano y que se proclamaba a sí mismo como rey de los judíos y que ellos solamente obedecían a un solo rey y ese rey era César. El odio tan marcado los llevaba a no pensar ni siquiera en las palabras que utilizaban, sino que iban enfocados en un solo objetivo y era el homicidio de Jesús, el asesinato de Jesús. Cambiaron a Dios por un hombre, y un hombre que ni siquiera era creyente. Bueno, qué terrible, ¿no? Mire cómo actúa el odio. Bueno, pero si Jesús dice, ¿por qué lo dice así? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Si Jesús estuviera queriendo levantar una bandera de rebelión y entablar batalla, podría haberlo hecho con la máxima facilidad. Pongámoslo en temas naturales, en temas de este tiempo. ¿Qué dice la palabra cuando Jesucristo predicaba? Que eran multitudes los que los iban a ver. Es decir, habla de aproximadamente, por sesión, aproximadamente 20.000 personas.
Porque dice, y eran 5,000 hombres los que buscaban al Señor y se congregaban en nombre del Señor. Pero no enumeraban ni a las mujeres, ni a los ancianos, ni a los niños. Entonces multiplique eso por 3, son 20,000, póngale entre 15,000 y 20,000 personas por sesión. En todo lugar donde él iba a predicar la palabra. O sea que él lo podía hacer. Hubiera llamado a la rebelión y la gente miraba el poder que había en Jesucristo y sabían que venía de Dios y sabían lo que obraba de Dios de él. Lo hubieran podido levantar. Pero él se resistía porque entendía que no era de este mundo. Y mira, porque mi pelea no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Lo dice así la palabra. Y deja sobre todo claro que su reino no se basa en la fuerza. Establece, sino que su reino se establece en los corazones de los que lo reciben. Nunca habría negado Jesús que se proponía la conquista. Sí, Jesús iba detrás de una conquista, pero la conquista que estaba buscando era la conquista a través del amor. Era la conquista del amor. Despertar aquello que ya no tenía toda esta gente. El amor. Faltos de amor, ¿no? Qué tenaz, qué tremendo. Pero también Jesús nos dice ¿para qué había venido al mundo? Y eso se lo estaba diciendo aquí a Pilato. Bueno, que estaba buscando aquí en la Biblia el pasaje donde él habla precisamente de esto. Dice, ¿para qué vino Jesús al mundo? Para dar testimonio de la verdad, para decirle a la humanidad la verdad acerca de Dios, acerca de la misma y acerca de la vida. ¿A qué viene? Le pregunta Pilatos en su interrogatorio. Juan capítulo 18 versículo 37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he venido y he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de verdad oye mi voz. Entonces, él está aclarando precisamente cuál es el objetivo de su reino. O para entrar a su reino, tiene que conocerse y tiene que establecerse en la verdad y tiene que estar en la verdad, ¿no? Esa es una de las grandes razones por las que no tenemos más remedio que aceptar o rechazar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque o tú estás en la verdad o no estás en la verdad. Tú no estás en intermedio, a medias no estás. Una verdad a medias es mentira, deja de ser verdad. La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través mío. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí entiendes cómo funciona esto? ¿Sí comprendes? Entonces el origen de la pregunta de Pilato es significativo. Si fuera Pilato mismo significaría, ¿eres tú un rey político? Le estaba preguntando. Por lo cual Jesús contestaría que no. Por eso dice, no es de este mundo mi reino. Aquí me gustaría hacer un poco una pausa. Jesús no es Jesucristo, Dios no es un rey en nuestras vidas liderándonos a la política. O sea, tú y yo tenemos la libertad de participar, de elegir, de ser elegidos. Pudiéramos tener esa particularidad. Podemos manifestar nuestra opinión, nuestra posición, la podemos hacer. Por eso somos colombianos, por eso nos respalda la Constitución, por eso nos respaldan las autoridades y las instituciones y participamos y hacemos. Es perfecto, lo puedes hacer, hazlo. Pero no es el objetivo por el cual Dios te ha convocado. Dios te ha llamado a ti con un propósito y es que seas parte del reino de Dios. Que participes, que vivas, que sientas y que te regules por las
de alguna forma por las normas establecidas dentro del reino. Para quienes simplemente son creyentes, disfrute, viva, haga ejercicio, que nadie piense por usted. Usted haga lo que usted considera adecuado y apropiado, hágalo. Pero que no le estén diciendo, el Señor quiere que nosotros vamos por este lado, porque hoy lo que vemos es eso. Hoy vemos que la manipulación sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, está a tal punto y a tal nivel que hoy en día los llevan como ovejas al matadero, si lo quieres llamar de alguna forma, y respetando tu criterio de elegido o ser elegido, si fuera el caso. Para el creyente estoy hablando, para el simple creyente. Y van más allá. Y hoy en día aquellos que deberían estarse preparando como discípulos del Señor, para la obra del Señor, para la labor del Señor, para llamar a los que están en tinieblas, para que permanezcan en la luz, para que se acerquen a la luz, están hoy involucrados en temas de gobiernos terrenales y no en los temas del gobierno de Dios y su justicia, que es eterno. El gobierno de Dios, el reino de Dios está establecido en la eternidad y para la eternidad. Y el llamado que hace Dios al trabajo, a que trabajemos para Dios, lo hace a través de un ministerio, con toda la provisión y con toda la dotación, con el objetivo de llamar para su reino. Y lo ponen a consideración y lo ponen al servicio de los hombres para establecer cosas y para obtener cosas y para buscar cosas de estos tiempos. Eso es absurdo, eso es loco, ¿no entiendes? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? La luz vino al mundo, sin embargo los hombres amaron más las tinieblas. ¿No dice así la palabra? Entonces, ¿por qué nos inquietamos y nos molestamos pensando en lo que está sucediendo actualmente con temas políticos? ¿No entiendes que esa es la ley de ellos? Pero lo triste es que manipulen, y lo triste es que manoseen al cuerpo de Cristo, y lo triste es que lo utilicen para alcanzar sus objetivos que no corresponden a la realidad de Dios. Escuchaba a alguien en estos días que decían, la iglesia de Cristo puso al presidente de tal nación. ¿Por qué? Porque está haciendo esto. ¡Nada! ¿No entiendes que es la condición natural de los hombres? Ellos no te van a pedir permiso a ti para hacer, porque su mundo es la hipocresía. Porque su mundo es hacer lo que les viene y lo que les da en gana. Porque no les ha interesado acercarse a Dios. Pero para nosotros nos ha llamado es que creamos para que seamos diferentes a los comportamientos y al pensamiento que el mundo actual tiene. Ya te digo, participa, ejerce tu convicción, ejerce tu derecho, haz uso de la libertad que tienes, constitucional si quieres, pero no manosees el cuerpo de Cristo, no lo involucres en cosas terrenales, porque lo único que estás haciendo es utilizar el nombre de Dios para alcanzar objetivos personales y propios. Tú no puedes ver al cuerpo de Cristo, tú no puedes ver a la iglesia al servicio de los hombres en propósitos de los hombres. Y más en la sociedad que hoy vivimos, y más que la misma sociedad en toda su distorsión, en todo su odio, en todo lo que maneja, aún es consciente que los tiempos actuales son tiempos en los que hay mucha, ¿cómo es el término? Ayúdame. Corrupción. Es manipular a unos pobres tontos que se dejan llevar por cualquier palabra de cualquier pelagato que le da por hablar y lo llevan a que se hagan ricos unos más y a los pobres más pobres. Es triste porque está en contra incluso de lo que dice la palabra. Si el Señor quiere y busca precisamente bienestar para todos, salvación por supuesto, pero que también tengan unas condiciones apropiadas, la bendición de Dios, la provisión de Dios. Cuando tú eres bendecido por Dios, empieza a resolver temas de consecución prioritaria, como la comida. ¿Qué dice que es Jesucristo? Lo invito a que reflexione. ¿Qué dice que es Jesucristo? Jesucristo es príncipe de paz. Y somos tan ingenuos a veces que nos queremos llevar por vientos y voces y aires de guerra. ¿No es lo que vivimos hoy en día?
Pero Jesucristo es príncipe de paz. Entonces no estamos de pronto yendo en contra. No, estamos dejándonos llevar como ovejas al matadero por los intereses de unos pocos. La iglesia de Jesucristo no se debe dejar manipular por esas vainas. La iglesia, el que es cristiano, debe saber que usted sigue al Señor y que haga derecho y libre, y que es libre de decidir en lo que tenga que decidir de acuerdo a la convicción que está recibiendo por la formación que Dios hace sobre su vida. Porque nos llama esa libertad. Entonces volvemos a ser esclavos. ¿De quién volvemos a ser esclavos? De los hombres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces estás perdiendo tiempo. Entonces estás botando corriente. Es triste. Es triste. ¿De qué te asombras? Esto es normal que pase, no te asombres, pero no te pierdas el tiempo, ni te hagas el indignado frente a las cosas que están pasando hoy en día. Cada hombre tiene el uso del libre albedrío que lo dio Dios. Dios lo dio, Él lo dio. Tú haces lo que crees que debas hacer. Finalmente de eso que hagas tú vas a rendir cuentas algún día. Pero no meternos en las tonterías de hoy en día. ¿De qué me sirve a mí llegar al consejo si voy allá a hablar de las cosas, de los consejos de los hombres y de las normas de los hombres y de las leyes de los hombres que están dañadas, corrompidas y que son manipulables y moldeables a los intereses de ellos? ¿Para qué? Cuando el Señor me llama a mí a ser formado para que anuncie. ¿Para qué? Entonces, el reino de Dios no es uno del mundo de hombres apartados de Dios, sino un reino de hombres en relación con Dios, no secular, sino espiritual. Iglesia, despierta, deja de dejarte manosear, dejarte de dejar manipular, haz las cosas adecuadamente. Haz las cosas en bien tuyo, haz las cosas para Dios, porque tú cuando haces las cosas para Dios, tú eres el primer bendecido. Despierta, iglesia, por Dios, despierta. Déjate de dejar manipular. Enfócate, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué viniste? Oye, ¿por qué te conectaste? ¿Por qué estás escuchando? ¿Qué quieres oír? Porque si no, prende el canal del Congreso, prende la televisión y pone el canal del Congreso si quieres hablar de los asuntos de política de la actualidad. Pero si quieres dar las cosas que proporcionarán eternidad, busca a Dios y déjate dirigir. Separa esos dos ambientes, es importante, sepáralos. El reino de Dios no es temporal, no es de este siglo, ni de aquel, sino eterno del siglo venidero. Esta definición de su reino explica por qué no emplea un ejército de servidores para defenderse y por qué reprendió el Señor Jesucristo a Pedro por usar la espada. ¿Te das cuenta? Ya conociste al Señor, ya estás en una relación, estás en un proceso de crecimiento, de formación. Enfócate, haz la lectura sin olvidar principios básicos. Misericordia, perdón, deja de hacer juicios, deja de levantar señalamientos, deja de andar mortificando a tu prójimo, deja de andar molestando a aquel que no cree en el Señor, deja de molestarlo. Él vive en su ley, Él es Dios para sí mismo, déjalo, ese es el problema de Él. Pero tú vive y tú haz lo que tengas que hacer en relación con Dios y con tus acciones. Hazlo. Pero para ti y para Dios. No más. Que ya llega el Señor. Listo, que cuando llegue, pues que te encuentre bien, pero a ti. Ay, la fulanita, qué tal vaina, que mirala, que echa la cristiana, ahí mira, déjala en paz. Ay, que ese fulanito, que déjalo en paz, ocúpate de lo tuyo. ¿Te das cuenta por qué? Sigue habiendo hipocresía. Y mira, y sigue habiendo lo mismo que estamos estudiando que hizo el pueblo hebreo. Se llenan de tonterías y toman partidos y terminan cargados de odios y rencores y señalando y juzgando y hablando y diciendo este no, este es tal y este es cual.
¿Y qué? Dividiendo más lo que es este país. Un país dividido a punta de la corrupción, a punta de la violencia, a punta del descaro. ¿Qué estamos participando? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros somos llamados a una renovación por parte del Señor para transformar este mundo, para que el mundo ya no ande en tinieblas, para que ande a través de la luz. Es mejor pensar en esas cosas y es mejor hacerlas bien y es mejor vivir bajo las condiciones que nos llamó el Señor, en la libertad. Que no te decidan por ti, que no decidan por ti, que no te digan qué hacer. Tú remítete al Señor con la palabra y haz las cosas adecuadas que Dios te está hablando en la palabra. Ahí hay una oportunidad, pero enfoquémonos bien. Y los ministros de Dios que están enfocados en otros temas que no sea la labor del Señor, entonces usted ha botado la obra de Dios, dice que no es digno de volver a tomar el arado. Eso dice la palabra. Perdóname, hermano, si te parece que estoy mal, debes saber perdonarme, pero es una convicción en mi vida. El ministerio es el trabajo que hacemos para Dios, haciendo uso de la dotación de Dios, con propósitos específicos en relación al plan de Dios de salvación sobre los hombres, sobre el creyente. Desenfócate y estás soltando el arado para el cual fuiste llamado. Pero no descargues tampoco las ovejas. Enfócate y haz las cosas que debes hacer. Después vas y votas por quien te dé la gana. Es más, te digo a ti, si tú tienes una iglesia, si tú predicas en tu iglesia, si tú estás puesto por Dios en un trabajo, en un ministerio, y hay personas que te oyen, que ni se enteren por quién tú vas a votar en elecciones, para que no tengas ningún tipo de manipulación sobre ellos, y para que ellos aprendan también a hacer ejercicio de la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Es la forma, es el camino. El reino de Dios no es de este mundo, y nosotros no hacemos parte del reino de este mundo, hacemos parte del reino de Dios, y estamos con la mirada puesta en la justicia de Dios, al reino eterno. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te exaltamos, porque tú, Señor, eres bueno, y te damos gracias por todo el bien que nos haces, Señor, y te damos gracias porque tú eres bondadoso. Y te damos gracias porque tú, poderoso Señor, siempre tienes una palabra que ayuda a dirigir nuestros caminos. Te damos gracias por tu presencia. Sigue en esta hora, sigue en este momento, Señor. En el lugar donde estén cada uno de mis hermanos, tus hijos, oyendo tu palabra, te pedimos, poderoso Señor, que hagas una ministración de tu presencia especial, que tu Santo Espíritu descienda con poder sobre cada uno de nosotros. Que toque nuestro corazón, que toque nuestra mente, que toque nuestro entendimiento, que toque cada área de nuestra vida, poderoso Señor. Que vaya purificando todas aquellas cosas que son santas y lo que es profano, que se avive el fuego de tu Espíritu para que sea consumido. Y para que quite de nosotros todos esos elementos de juicio, Señor. Erróneos, equivocados, absurdos, poderoso Señor. Te damos gracias, poderoso Señor. Hemos venido a tu presencia. Nos hemos acercado a tu trono, a tu reino, poderoso Señor, y nos sometemos a él, porque ahí tenemos provisión, tenemos abrigo, tenemos amparo, tenemos protección, tenemos bendición, tenemos tu presencia, poderoso Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, poderoso Señor. Por eso hoy queremos darte gracias, porque es posible por ti, por tu buena voluntad. Nos presentamos ante ti con alabanzas, con adoración, con exaltación y con obediencia. Te alabamos, poderoso Señor, y te exaltamos todos los días, Señor, porque solo tú lo mereces, porque todos los días obras y obras en nosotros. Gracias. Gracias, poderoso Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos y clamamos hoy, para que tu provisión esté sobre cada uno de tus hijos e hijas, y que tu bendición esté siempre con ellos. Padre, en el nombre de Jesús te pido, me permitas bendecir a cada uno de mis hermanos y tus hijos. Hoy los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.